Bueno, momento especial que ha vivido usted a través de la radio. Estamos en vivo de lo que es el lugar. En este momento va a ser recibido también por el intendente de la ciudad. Estamos en vivo. Medios afuera, por protocolo de las autoridades del jardín, medios afuera. Hágalo con todos, cuando salga, ahora los voy a sacar. Bueno, totalmente me parece desubicado el hecho de que los medios no podamos entrar, ¿no? No, pero bueno, hay medios que han ingresado ya también aquí a... Me parece una locura realmente. Totalmente desubicado. Vení. Hay medios que ya han ingresado. Lo hacen los medios, estamos ingresando. Los medios de prensa que van avanzando. Por favor, para que... Sacarlos a todos, por favor. Ahora los voy a sacar, pero no puedo ¿Salimos con todos juntos o no salimos? Bueno, Estamos en vivo. Quédense. Me parece una falta de respeto. Este es el momento en que son recibidos las autoridades. Para atrás. ¿Él es provincia? Él es de la provincia, así que por Bueno, favor, para atrás. Totalmente desubicado tu actitud, ¿eh? Gracias, muy gentil, muy cariñosa. No te preocupes que se va a saber todo. ¿Cómo le va? Totalmente desubicado. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, Vamos estas a son invitar imágenes. a Quinto, Ahí están. tomando asiento. No, Dar comienzo a soy la encargada. este acto. ¿Salimos todos? ¿Salimos todos? ¿Salimos todos? ¿Salimos todos? Recordemos que estamos Muchas gracias, respetando lo que es el protocolo COVID que se mueve, utilizando Bueno, el uso correcto de tapabocas. Lo que estamos viendo es el momento en el Este que... momento vergonzoso realmente. Salimos todos Bueno. afuera. Con esto se corta la transmisión en vivo. Este es el momento en el que anoche, en realidad a las 7:30 de la tarde, en San Justo, la seguridad o no sé, el protocolo del gobernador de la provincia desalojaba a la prensa de San Justo, que intentaba cubrir un acto que era el acto de una inauguración de un jardín de infantes en San Justo, que presidió el gobernador de la provincia. Coincidió esta situación con un grupo de periodistas, particularmente con la radio de Molinas, es una radio muy conocida de San Justo, con una entrevista que escuché ayer al gobernador. No importa en qué medio, porque la verdad no tengo ganas de discutir líneas editoriales con los medios. Cada uno es dueño de preguntar y de no preguntar lo que quiere, o en todo caso de aprovechar o de desaprovechar algunas circunstancias. Porque es muy difícil, y esto es una prueba más, acceder a una entrevista con el gobernador de la provincia. Y es muy difícil también escuchar que en alguna entrevista con el gobernador de la provincia alguien le pregunte al gobernador de la provincia algo que lo incomode o algo que lo obligue a dar alguna explicación. Yo no quiero hacer un raconto de todos los temas que tocamos, porque en definitiva también nosotros somos dueños de hablar de lo que queremos y de lo que no. Pero a mí me resulta muy llamativo que los periodistas, yo creo que en algunos casos por miedo, por autocensura, por prevención, no le pregunten algunas cosas elementales a Perotti, que entre otras cosas hace estas cosas, echar a la prensa para que no cubran lo que vaya a saber por qué no quiere que cubra. Pero a mí me resulta llamativo que en todas las entrevistas que escucho, nadie le pregunta a Perotti puntualmente por asuntos. Ayer escuché una entrevista en la que le preguntaron por el tema AMRA
Y el gobernador respondió vagamente que bueno, que se está intentando cumplir con los médicos, que en realidad se cumplió con todo, pero nadie le especifica, pero en realidad los médicos les están pidiendo que cumplan con la paritaria del 2020, no les aumentaron, hay gente que no pasó a planta. Y el gobernador vuelve a decir, no, pero recibimos una provincia en mal estado y no pudimos pagar los primeros sueldos. Está hablando siempre de una cosa que es vaga, es confusa. Pero yo acá me anoté algunas cosas que nadie le preguntó al gobernador. Y que estaría bueno que el gobernador responda, o por lo menos que el gobernador haga silencio. Al gobernador nadie le preguntó, por ejemplo, por qué le regaló por decreto el juego online a los casinos, y es Santa Fe la única provincia que lo hizo sin haber sancionado una ley. Nadie le preguntó nunca al gobernador por qué usted ordenó por decreto darle el juego online a un grupo de empresas de manera exclusiva, a pesar de que el Tribunal de Cuentas lo cuestionara en 2 oportunidades, a pesar de que tiene una denuncia penal, y nadie se lo pregunta. ¿Por qué al gobernador nadie le pregunta por lo que se está ventilando, y ayer se ventiló aún más, sobre la situación de espionaje o de presunto espionaje que hacía Marcelo Saín mientras era ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe? ¿Por qué al gobernador nadie le pregunta por los patrulleros desarmados que fueron expuestos con fotografías y videos acá en Rafaela, en Rosario? ¿Por qué al gobernador nadie le pregunta, y no es un tema menor, porque es un tema del que el gobernador accedería con mucha comodidad a hablar, cuánta plata estamos gastando en la billetera Santa Fe? ¿Por qué no le preguntan con algún nivel de información cuánta plata está poniendo el Estado santafesino en subsidiar compras que podrían ser destinadas a infraestructura de hospitales o a infraestructura de las escuelas? Nadie le pregunta al gobernador por el estado de la Escuela 2090, una escuela especial para chicos especiales, que funcionaba en un edificio público con 70 pibes con discapacidades y que nunca pudieron retornar ni siquiera ahora a la normalidad, y están esperando que acomoden una casa que, aunque la arreglen de la mejor manera, nunca volverá a darles las condiciones que tenían en el viejo hospital, en el lado de atrás del hospital de niños. Nadie le pregunta al gobernador por qué aumentó el nivel de violencia. Ayer 2 periodistas escuché y decían: gobernador, ¿qué opina de la seguridad? Y otra vez el gobernador respondiendo: bueno, necesitamos personal, necesitamos más formación. Es el gobernador que dijo durante campaña que iba a resolver el tema de la seguridad, pero nadie le cuenta al gobernador o le repregunta diciéndole: bueno, pero tenemos un récord de crímenes y Rosario está repleto de balaceras y los policías dicen estar abandonados. Nadie le vuelve a preguntar al gobernador por la falta de reemplazos y por la falta de ocupación de cargos docentes. Nadie le pregunta puntualmente al gobernador por qué es que hoy Santa Fe no tiene planes de contención como el ABRE, el Volver a Estudiar, el Nueva Oportunidad. Nadie le pregunta por el tema de las cárceles. Ningún periodista le ha preguntado al gobernador: gobernador, ¿qué opina de que se le escapan los presos de las cárceles? ¿Por qué mantienen el cargo a Walter Gálvez? Nadie, absolutamente nadie, le pregunta al gobernador por qué ha dejado de invertir en cultura, en ciencia y técnica, por qué abandonaron los espacios culturales, los museos. Nadie le pregunta al gobernador, y es un tema que a mí me interesa de sobremanera, si se vacunó o no con la segunda dosis. Porque todo parece indicar que aquella vez que hizo el montaje en el Semafé, porque las vacunas que se abrieron ese día eran una segunda dosis, nadie le pregunta al gobernador si se volvió a vacunar. Porque ese día, en el lugar a donde fue el gobernador, daban la segunda dosis y no la primera. Nadie, absolutamente nadie, le pregunta al gobernador cuáles son los planes que tiene
de aquí en adelante para resolver las dificultades que tiene Santa Fe profundas, sobre todo en educación. Sobre todo en educación. A mí me llama poderosamente la atención, y repito, no sé si es el miedo, no sé si es la censura de los medios, nadie le pregunta a Iapos. Nadie le pregunta al gobernador por qué el grupo Tita, un grupo que tiene relaciones estrechas con él, que es de Rafaela, se está quedando con un paquete de Iapos, en principio. Nadie, absolutamente nadie, le pregunta al gobernador por la política educativa, por la política sanitaria. Todo el tiempo es como que merodean algunos temas. Ayer escuché un reportaje en el que alguien se animó a preguntarle por el tema hambre y dijo generalidades. Nadie le repregunta. Nadie le cuestiona. Nadie le cuestiona. Entonces digo, de verdad, y no es un cuestionamiento a los colegas, es en todo caso una pregunta que tiene que ver con el impacto que tiene la pauta publicitaria. Nadie le pregunta al gobernador, disculpe, pero me voy acordando de cosas. Si es verdad, porque nunca lo desmintieron, que Marcos Corach, su ministro de Cosas, apretó a presidentes comunales e intendentes para que jugaran en la interna, porque si no los amenazó con dejarlos sin recursos. Esto no lo dije solamente yo. Lo dijo Cachi Martínez, lo dijo Agustín Rossi. No lo están diciendo socialistas, radicales, lo están diciendo peronistas. Y nadie se lo pregunta. Nadie se lo pregunta. Del mismo modo en que nadie le pregunta por cuánto van a aumentar la paritaria, cuánto ajustaron los empleos públicos. Es muy llamativo que a Perotti nadie le pregunte nada. Y que cuando alguien se acerca, le pregunte generalidades, preguntas abiertas para que él se explaye. Esto lo digo con todas y cada una de las letras. No pasaba en Santa Fe. Pero no pasaba con Obey, no pasaba con Wiener, no pasaba con Bonfatti, no pasaba con Lipchi. Los gobernadores se prestaban y respondían a todas las preguntas que les formularan. En Santa Fe tenemos de verdad un desastre institucional en la legislatura, fomentado por el propio Perotti y fomentado por los muchachos de Saín, que utilizaron mecanismos ilegales para perseguir a los contrincantes políticos, y nadie se lo pregunta. Y encima, el gobernador, su protocolo, retiran casi por la fuerza de un acto público a los periodistas. Supongo que para que no pregunten. Entonces, ya no es un chiste. Es en todo caso un pedido. Yo no puedo hacerlo porque el gobernador no me da entrevistas. El gobernador no acepta conversar conmigo. Pero a mí me gustaría que alguien se anime a preguntarle. Porque preguntar no es un delito. Y se supone que si preguntas algo y hay respuesta o una respuesta razonable, podrás responderla. Nadie le pregunta por el Grupo Tita, nadie le pregunta por los casinos, nadie le pregunta por los plazos fijos, que él desmiente así no tenerlos. Nadie le pregunta por el financiamiento de la billetera Santa Fe. Nadie le pregunta por nada que lo incomode. Y entonces te encontrás con un escenario mediático que es de cerrazón, que responde casi de manera exclusiva a los titulares que envía desde la Secretaría de Comunicación Altamirano, o el propio Corach, que es, entre otras cosas, ministro de esas cosas, pero nadie le pregunta. A mí, repito, ayer escuché una entrevista que dio, me la mandaron, la escuché entera, y me dio mucha vergüenza. El tono,
de sumisión de algunos periodistas, la celebración de algunos chistes que hace Perotti que son incomprensibles y que el periodista le responde con alguna carcajada forzada, y sobre todo el temor a preguntar. El temor a preguntar. En Santa Fe hay miedo a preguntar. ¿Por qué nadie le pregunta a Perotti? ¿Por qué nadie le pregunta a Perotti lo que hay que preguntar? Las respuestas son obvias, pero digo, vamos a tener que volver a vivir el lamentable espectáculo de afirmar críticamente todo lo que hizo Perotti cuando Perotti se vaya del gobierno. Perotti no va a darles explicaciones públicas a los santafesinos hasta que se vaya del gobierno. Nadie le pregunta si es candidato a senador para garantizarse fueros. Nadie. Nadie le pregunta por el uso del helicóptero para su candidato Lewandowski. No lo digo yo, lo dijo Agustín Rossi. Nadie le pregunta ni siquiera lo que dicen los candidatos de la interna. Y nadie le pregunta tampoco a Perotti, y este es un tema realmente delicado sobre el que estamos trabajando, cómo es que candidatos que le responden a él, como la candidata concejal Mudabel Muralel, ya lleva gastado más de 10 millones de pesos en Google. ¿De dónde lo saca? ¿Quién financia la campaña de una candidata concejal que ha puesto más de 10 millones de pesos en Google? ¿Por qué nadie pregunta esto? Yo lo estoy preguntando porque a lo mejor haya colegas que no están informados o no sepan lo que hicieron y alcanzan a ver este video y se avivan para la próxima y preguntan lo que nadie le pregunta. A lo mejor preguntando nos vamos enterando si hay respuestas o no. Pero mientras nadie pregunte, tampoco sabremos si hay respuestas. Lo que está en juego, muchachos, es la institucionalidad, la libertad de expresión, ni más ni menos que la administración de los recursos públicos de los santafesinos. Y entre otras cosas, la dignidad o no del trabajador de la prensa. Ayer echaron a los periodistas de San Justo. Me gustaría ver un comunicado de prensa del sindicato de prensa, que también parece ausente en este momento. Me gustaría ver un comunicado de alguien repudiando lo que pasó ayer en San Justo, pero también me gustaría ver a periodistas un poco menos cómodos en la situación de preguntadores automáticos de lo obvio y que empiecen alguna vez a incomodarlo a Omar Perotti. Porque no dudaban en incomodarlo a Lifchi, pero Lifchi respondía. No dudaban en incomodarlo a Bonfatti, pero Bonfatti respondía. No dudaban en incomodarlo a Wiener, y Wiener respondía. Ahora Perotti han decidido directamente no preguntarle. Y da un poco de vergüenza. Por la profesión da vergüenza. Por la profesión da vergüenza. Así que, lo último que digo, muchachos, si ustedes tienen la chance que yo, lamentablemente, ni nosotros, lamentablemente tenemos, pregunten. Que se trata de eso. Preguntar no ofende nunca. Si alguien se enoja por alguna pregunta, es porque no tiene respuesta. O porque la respuesta le resulta incómoda. Pero el problema es de quien debe dar la respuesta, no del que pregunta. Eso es lo que, por lo menos, fuimos aprendiendo en lo estrictamente teórico de la comunicación. En la práctica lo fuimos confirmando. Perotti nunca va a hablar de nada si nadie se encarga de hacerlo hablar. Y evidentemente en Santa Fe hay como una decisión tomada de no preguntarle nunca nada a Perotti. Y es una pena, ¿eh?